Bueno, ahora María va a hablarles. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, buenas noches a todas, todos y todes. Bueno, me quedé pensando en muchas de las cosas que dijo Lucre, estuvo muy bueno todo lo que estoy contando. Bueno, gracias por estar acá a todos y gracias papá por haberme metido en este lío. Y gracias también por haber escrito este libro y todos los libros que escribiste. Justo publicar un libro en este momento pandémico y de crisis y de tanto sufrimiento me parece como hay un alito, un brote, eso. Gracias. Y gracias también por todos los libros que me prestaste, los que me regalaste y los que te chafé y nunca te devolví. Pero bueno, justamente el libro empieza con una cita de Proudhon, la propiedad es un robo. Es una cita que mi papá me ha dicho, mi abuelo Enrique también, desde muy pequeña. Así que bueno, en realidad estoy acá para invitarlos a que lean el libro, pero también lo compren y si no pueden comprarlo, lo roben de algún lado. Bueno, yo no vengo a hablarles entonces de la historia del doctor Pérez Cancela y de Mercedes, que coincido plenamente con Lucre. Mercedes es un personaje hermoso. No vengo del palo de las letras, me pone muy nerviosa esta situación, debo decirlo. Pero bueno, vengo a hablarles un poco de la década infame, que es el momento en donde transcurre esta historia. Y hay una suerte de espejo. Ustedes saben que los historiadores han denominado este periodo como la década infame, que se inaugura en 1930, que es cuando empieza esta historia, con la dictadura con el golpe de Estado, la dictadura de Félix Uriburu, que inaugura toda una serie de dictaduras que ya conocemos, lamentablemente, que ocurrieron a lo largo del siglo XX. Y los historiadores llaman a este periodo la década infame, ¿no? Y hay algo de estos personajes siniestros que trae Lucre, que nos contó Lucre, que tienen mucho que ver con el clima de la época, ¿no? Sobre todo en el ámbito de lo que era lo que llamamos la oligarquía o la clase dominante, ¿no? Clase a la cual pertenecen los personajes. La década infame se llamó así, entre otras cosas, o se la denomina así, entre otras cosas, porque ocurrieron no solamente la dictadura y la restauración de la élite conservadora en el poder. Ustedes saben que Marx decía que llamándolo a Hegel, que la historia se repite, ¿no? Se produce una vez como tragedia y otra vez como comedia. Y hay algo del regreso en la década que inicia con 1930 de los conservadores, de la élite conservadora al poder, que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, los conservadores son los que construyeron el Estado Nacional hacia finales del siglo XIX y gobernaron el país violando la Constitución de 1853 durante 36 años a través del fraude electoral, ¿no? y digamos, la corrupción. Hubo después de este periodo, a partir de 1916, 3 presidencias radicales, que, bueno, créase o no, la Unión Cívica Radical surgió, como ustedes saben, como una fuerza política revolucionaria. De hecho, durante la última década del siglo XIX produjeron varios actos así tomaron las armas directamente en contra de la élite conservadora y para restituir la Constitución, ¿no? O sea, que el voto fuera efectivamente, digamos, del pueblo, ¿no? Que el poder fuese efectivamente democrático, del demos. Entonces, en la década del 30, al restaurarse la oligarquía en el poder, aparece como toda una serie de entramados de corrupción terribles,
no solamente con la dictadura de Uriburu, que dura muy poquito tiempo, porque los conservadores se reinstauran a partir de 1932 con 3 presidencias en las cuales no solo utilizan el fraude, sino que además lo justifican, ¿no? Dicen que, bueno, que el pueblo no está preparado para gobernar. Y entonces hay 3 presidencias hasta la dictadura siguiente, en 1943, en donde ganan las elecciones utilizando el fraude nuevamente. Entonces, toda esta idea de la década infame y toda la situación que desencadena la historia, que termina siendo una historia de amor y erótica entre este matrimonio, está ligada a un momento de la historia en donde la corrupción está al orden del día. Hay muchos hechos, pero por ejemplo, uno muy conocido que es el de Lisandro de la Torre, senador por el Partido Demócrata Progresista, un militante socialista que cuando está denunciando justamente al gobierno de Justo por irregularidades en los negociados con Inglaterra y los frigoríficos británicos, ya éramos, ¿no?, desde el siglo XIX un país agroexportador, no sé si les suena, dependíamos mucho de las divisas que entraban por las exportaciones de productos agrícolas. Y Lisandro de la Torre está denunciando todo un entramado de corrupción en el Senado y matones contratados por la Concordancia, que es una coalición cívica, acá la historia repitiéndose de nuevo, que reúne, ¿no?, a los conservadores en el poder, intentan asesinarlo a Lisandro de la Torre y terminan matando a Enzo Guardavere, que es otro militante socialista. Ese es un caso entre muchísimos, ¿no? Ni hablar que, y esto atraviesa los gobiernos tanto de la oligarquía, fundantes del Estado Nacional, como las 3 presidencias radicales, las mujeres no teníamos derechos políticos, y hay algo que se atraviesa fuertemente ahí con la historia de Mercedes, porque realmente ella también descubre algo de ese orden, ¿no?, a lo largo de la novela. De hecho, ella, Enrique trae a Alfonsina Storni, trae también, a través del personaje de Mercedes, a una militante anarquista hermosa, Salvadora Medina Honrubia, que Uriburu fue una de las primeras cosas, ¿no?, que hizo el mismo día del golpe de Estado, fue encarcelarla a Salvadora, que es una luchadora, una militante feminista, bueno, que estaba ahí haciendo lío, y ella le responde con una carta a Uriburu, que es, bueno, Mercedes se pone en contacto, Mercedes, el personaje de la novela, se pone en contacto, ¿no?, con la historia de Salvadora. Bien, ¿qué más les quería contar? Bueno, también dentro de lo que es la élite y la clase dominante reinstaurándose en el poder de esta manera tan violenta como fue la dictadura y después los gobiernos de la Concordancia, aparece también ya todo el entramado judicial, ¿no? Cómo la justicia ya está tomada de una manera, digamos, muy fuerte, muy descarada, ¿no? Como sin ningún velo o caretaje al respecto. Y el personaje del doctor Pérez Cancela trabaja en tribunales. Entonces, también aparece algo ahí de todas las matufias que se cometían. Bueno, inclusive él se pone en contacto con esa realidad. Encuentra en la acordada, el documento, no sé si sabían que en 1930, cuando se produce el golpe de Estado, 2 meses después, el Procurador General de la Nación, que se llamaba Horacio Rodríguez Larreta, es pura casualidad, nada que ver, junto con los ministros de la Corte Suprema, redactan lo que se llamó la acordada, que es una, digamos, justificación o legitimación, valga la contradicción, del golpe de Estado, que por supuesto los conservadores no denominaban, ¿no?, golpe de Estado, sino que hablaban de que era una revolución.
Bueno, y los personajes que Lucre llamó los siniestros, también encarnan un poco ese clima de la época que desde las clases dominantes, cómo se expulsa y cómo se discrimina muy fuertemente a los sectores populares, ¿no? Es un momento, la década del 30, que también está asignada por la crisis. Ustedes saben que en 1929, con la caída de la bolsa de Wall Street, se produce una crisis económica orgánica del sistema capitalista muy fuerte que va a tener efectos a lo largo de toda la década, y por supuesto en nuestro país eso afectó muchísimo, sobre todo por la caída de las exportaciones, y eso generó que en las provincias, y sobre todo en los sectores rurales, se produjeran migraciones de campesinos, campesinas, que se habían quedado sin conchavo, ¿no? Sin trabajo, y migran a las ciudades para, bueno, conseguir una vida mejor, y es el momento en donde se construye la idea del cabecita negra. ¿No? O sea, aparecen, por ejemplo, las primeras villas miseria. En 1931 se empieza a construir, los migrantes llegaban con ferrocarril, la villa que nosotros conocemos como la Villa 31 de Retiro empieza a armarse, a establecerse en ese momento se llamaba Villa de Desocupación, porque por supuesto los migrantes llegaban ¿Cómo le y avisamos? no conseguían trabajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Enrique, ¿preguntaste algo? No sé, pensé que... Bueno, ¿sigo? No veo a nadie. ¿Se me escucha a mí? Sí, perfecto, perfecto. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, no, eso, les decía, entonces, en ese momento la Villa 31 se llamaba Villa de Desocupación. Entonces hay el contraste de la aparición de estas personas, que para la élite era, ¿no? Hasta ese momento, la élite del siglo XIX había gobernado trayendo a los inmigrantes europeos, que también fueron bastante discriminados y terminaron siendo la mano de obra, digamos, excluida, pero tenían la impronta de ser europeos, ¿no? Bueno, en este momento las migraciones traen a la ciudad a los campesinos, los trabajadores del resto del país, y la oligarquía, ¿no? Aparecen este tipo de expresiones, ¿no? De los cabecitas negras y demás. Eso se muestra mucho, por ejemplo, en la literatura de la década del 30, en las obras de arte o la pintura. Hay un cuadro de Berni que se llama Los Desocupados, que es muy, muy impresionante. Bueno, nada, los invito a que lean la novela. Digamos, hay todo un vínculo, un diálogo con el momento, con el periodo histórico, que está bien interesante. Bueno, les agradezco mucho y gracias, papá, por haberla escrito. Bueno, gracias. Gracias, María.